¿Cómo estáis? Bueno, pues voy a hacer una breve declaración, respondo a unas preguntas y ya vamos a comenzar el consejo, ¿no? Bueno, yo creo que este consejo, como he dicho también en España en distintas comparecencias, ayer mismo con el presidente Zelensky, se celebra en un momento, yo diría que muy trascendental para Europa. Europa se basa en los principios de la multilateralidad, por tanto de las decisiones compartidas, no unilaterales, del derecho internacional, de la paz, del respeto a una coexistencia pacífica entre naciones y entre sociedades. Y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión una vez más, en este caso, en la guerra de Irán. Una guerra que desde el gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal y que desgraciadamente, no solamente en términos de costes de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo, del bienestar de nuestros conciudadanos, ya empezamos a sufrir. Y en ese sentido quiero trasladar a los ciudadanos que después, lógicamente, de este Consejo, donde vamos a hablar de las respuestas que podemos dar desde el punto de vista económico a los efectos de esta guerra ilegal en Irán, celebraremos el Consejo de Ministros extraordinario en el día de mañana. Compareceré también para explicar las medidas que serán proporcionales a los efectos de esta guerra y tendrán, como dije también ayer en el Congreso de los Diputados, dos líneas, dos pilares fundamentales. Uno, dar respuesta a los efectos coyunturales de esta guerra, ayudando a los sectores principalmente afectados y, en segundo lugar, medidas estructurales que van a estar muy vinculadas, muy relacionadas con la transformación energética que España viene afrontando y desarrollando desde hace más de 7 años, desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. Porque uno de los aspectos también que vamos a hablar, además de esta guerra de Irán, es cómo ganar competitividad en Europa. Y desgraciadamente hay familias políticas, hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios de la electricidad, para poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas. Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas como consecuencia de tener ahora mismo un 60% de la electricidad proveniente de fuentes de generación renovables. Simplemente por ponerles un ejemplo, que sepan los ciudadanos. El pasado sábado, España tuvo un precio de la electricidad que fue de 14 euros el megavatio hora. 14 euros, quédense con esa cifra. En Italia, en Alemania y en Francia fue de más de 100 euros el megavatio hora. 14 euros frente a más de 100 euros el megavatio hora. Y eso no es por casualidad. Eso es porque ha habido una apuesta consistente por parte del Gobierno de España a lo largo de estos últimos 8 años que nos ha hecho estar hoy, a diferencia de hace 8 años, a la vanguardia del despliegue de las renovables, por tanto ganando autonomía estratégica y por tanto protegiendo a nuestras economías, a nuestros hogares, a nuestra industria, a nuestros trabajadores y empresas de shocks, como es este shock energético que trae como consecuencia la guerra de Estados Unidos y de Israel en Irán y diría también en Oriente Medio, porque no me quiero olvidar ni de Gaza ni por supuesto tampoco de la situación en el Líbano. Por tanto, vamos a hablar también de cómo ganar competitividad en Europa. España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos. Nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos, pagando menos en el precio de la electricidad como consecuencia de esa implantación de las energías renovables. Vamos a contar con la presencia del Secretario General de Naciones Unidas. Creo que es muy importante que el mensaje que se traslade por parte del Consejo Europeo vaya en la línea de reforzar el multilateralismo, de reforzar el sistema de Naciones Unidas y no de debilitarlo.
ni con hechos, como hacen otras administraciones de otros gobiernos de otras partes del mundo, ni tampoco con palabras, ni con discursos que no conectan ni comparte la inmensa mayoría de los europeos, desde luego no los españoles. Y finalmente, como saben, contaremos con la presencia por videoconferencia del presidente de Ucrania, al cual tuve el honor de recibir ayer en Madrid, para trasladarle todo el compromiso de Europa, por supuesto también de España, en su lucha por la libertad, en su lucha por la defensa del derecho internacional y en su lucha por caminar hacia ese proyecto común que es Europa, y que indudablemente desde España también compartimos, que Ucrania tiene que formar parte de la Unión Europea. En definitiva, hay muchos temas, pero creo que hay un denominador común en todos ellos, y ese es el de que en momentos de turbulencia, en momentos en donde hay mucha niebla y no se sabe por parte de muchos ciudadanos hacia dónde está yendo el mundo, pero hay una enorme preocupación al mismo tiempo, creo que lo más relevante es que los líderes políticos, es que los gobiernos sostengamos los principios y los valores que nos han traído hasta aquí, con décadas de paz, con décadas de prosperidad y con décadas de certidumbre para poder prosperar como países. Si hacemos eso desde Europa, yo estoy convencido de que podremos acabar con esta guerra pronto, podemos volver a sentar en la mesa aquellas partes que hoy están enfrentadas y encontrar soluciones pacíficas a conflictos que, por desgracia, no solamente están costando en vidas humanas, sino también en refugiados. En Irán hay más de 4 millones ya de personas que se han tenido que desplazar como consecuencia de esta guerra. En el Líbano, más de 800.000 personas que se han tenido que desplazar en esta guerra. Y, en fin, la situación en Gaza y en Cisjordania, los medios de comunicación y los españoles que estén siguiendo esta rueda de prensa saben perfectamente cuáles son las consecuencias que llevamos viviendo desde hace años, desde el inicio de esta guerra. Por tanto, eso es lo que va a defender España, y ojalá sea también la posición que salga de este Consejo durante el día de hoy. Bueno, respecto al gobierno alemán, decirles que tenemos la mejor de las relaciones, y lo he dicho públicamente, lo vuelvo a decir. Creo que lo que es importante, lo que es relevante para mí es, y se lo quiero agradecer al canciller Merz, el que en la reunión privada que tuvo con el presidente Donald Trump le explicara la solidaridad de Europa y, por supuesto, también de Alemania para con España ante una amenaza de coerción, que nada se ajusta a, en fin, la política comercial que saben que está en manos de los europeos y no en manos de los gobiernos nacionales. Y respecto al discurso de Úrsula, yo creo que la presidenta de la Comisión fue muy clara. El día después de que el presidente del Consejo se manifestara ante los embajadores de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo me refiero, fue muy clara en la defensa del orden internacional y del derecho internacional. ¿Perdone? Sí. Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante para los ciudadanos que no estén tan al tanto de esto es que sepan que España lleva muchos años trabajando con una presencia importante de militares españoles en el Líbano. En segundo, lo hacemos además en el marco de una misión de Naciones Unidas, amparada por tanto por la legalidad internacional. Para mí esto es muy relevante, muy importante, que se llama UNIFIL. La ambición del Gobierno de España, saben que la misión del UNIFIL se va a acabar el 31 de diciembre del año 2026. La ambición del Gobierno de España y de otras muchas naciones como Francia, como Italia y otras que están presentes, Canadá, que están presentes en esta misión de Naciones Unidas, es continuarla. No sabemos si en el marco de Naciones Unidas, si en el marco de la Unión Europea, pero en definitiva creo que es un mensaje de compromiso muy relevante que desde el Gobierno de España quiero manifestar, que el futuro del Líbano nos interpela, nos importa, y desde luego desde el Gobierno de España, ya sea bajo el mandato de Naciones Unidas o también en la relación bilateral con el Líbano a través de la ayuda humanitaria que ahora estamos desplegando como consecuencia de los ataques de Israel, queremos seguir, queremos permanecer, queremos continuar
comprometidos con la estabilidad y con el futuro del Líbano. Somos un país mediterráneo, siempre hemos abogado en el marco de la Unión Europea por una seguridad de 360 grados, es decir, no solamente fijarnos en lo que pasa en Ucrania o también en el Ártico, sino singularmente en aquella región que nos pertenece o que somos miembros de ella, como es el Mediterráneo, ser un actor comprometido en favor de la paz y de la estabilidad y la prosperidad de las naciones. ¿Cuáles son sus líneas rojas respecto a una posible reforma del sistema de emisiones que puede hacer Europa para bajar los precios del gas? Bueno, la segunda de las preguntas yo creo que es muy simple. Es apostar por nuestra energía autóctona. Y la energía autóctona en Europa no es el petróleo, no es el gas. La energía autóctona en Europa es el sol y es el viento. Son, por tanto, las energías renovables principalmente. Y creo que la lección que puede ofrecer España, que viene del año 2017, de contar con un impuesto al sol y, por tanto, un gobierno que anteponía el status quo de un sistema energético en manos de pocas empresas y, por tanto, dominadas por el consumo de energía proveniente de combustibles fósiles, la lección, insisto, que puede dar España al resto de Europa es la de que la apuesta por las energías renovables va en el interés de la pequeña y mediana empresa, de los trabajadores autónomos, de los trabajadores en nuestro país, de las familias, de los hogares. Insisto, el pasado sábado, gracias a la apuesta por las energías renovables que ha hecho el Gobierno de España durante estos últimos 8 años, el precio de la electricidad era de 14 euros el megavatio hora, mientras que en las principales economías europeas estaba por encima de 100 euros. Por tanto, estamos hablando de hechos, no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de hechos, de datos, de números. Y lo que es evidente es que desde hace 19 días que empezó esta guerra ilegal en Irán, el pool en otros muchos países europeos se ha disparado del precio de la electricidad como consecuencia del aumento del gas, pero no en el caso de España. ¿Por qué? Porque de cada 5 horas de electricidad, una se explica por la evolución del precio del gas y las otras 4 se explica por la evolución del precio de las energías renovables. Por tanto, apostar por las políticas climáticas, seguir y continuar con esta senda de impulso a las renovables es en el interés, no solamente desde el punto de vista climático, sino en el interés del bolsillo de los ciudadanos, y eso es lo que va a sostener el Gobierno de España aquí en Bruselas y mañana y en el Congreso de los Diputados cuando presentemos el Real Decreto Ley de medidas contra los efectos económicos de esta guerra. Y respecto a las líneas rojas, mire, el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los principales pilares de la política climática en Europa y en el mundo. Y por tanto, nosotros podemos estar abiertos a crear algunas vías de reforma para adaptarse a una coyuntura como la que está viviendo ahora mismo algunos Estados miembros de nuestro proyecto común que es Europa. Pero desde luego no a desmantelarlo, no a debilitarlo, sino antes al contrario a fortalecerlo. Estamos centrados, lo dije ayer, en el Real Decreto Ley. Son crisis sobrevenidas. Creo que es muy importante también trasladar a los ciudadanos la gravedad del momento. Lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy. No estamos hablando de una crisis cualquiera. Esta no es una guerra cualquiera. Es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, no a menos, que está teniendo un impacto muy cierto, no solamente en los precios del gas y del petróleo, sino también de los fertilizantes y también, lógicamente, en el llamado sur global aún mayor del que nosotros estamos sufriendo. Es verdad que España cuenta con, digamos, un salvaguardas importante que hemos ido construyendo a lo largo de estos años, que es precisamente el despliegue de las renovables, pero insisto, creo que es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad del momento, de lo trascendente que es este momento, de que España está en el lado correcto de la historia y de que, como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente, que es proteger desde una posición de cumplimiento estricto de la legalidad internacional frente a una guerra que no avalamos
proteger a nuestros ciudadanos, como hemos hecho desde el primer minuto que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. Y por cierto, creo que cuando se ve que el año pasado el 41% del empleo creado en todo el continente europeo se creó en España, que estamos creciendo más que la media europea, gracias a una política económica muy diferente a la que se pusieron en marcha por parte de otras administraciones conservadoras en otras crisis como la crisis financiera, creo que también los ciudadanos tienen que tener la certeza y la confianza en el que lo que vayamos a proponer a las Cortes Generales el próximo viernes en el Consejo de Ministros va en esa misma dirección de coherencia y también de eficacia en el resultado. Ahí están los datos económicos respecto a las medidas que vamos a proponer a las Cortes Generales. Vamos a trabajar, por supuesto, en los presupuestos, pero insisto, el Gobierno de España, como la política, como la vida en general, no se rige de manera ni leal por los planes que pueda tener uno. Nadie preveía esta guerra en Irán, nadie la preveía. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues evidentemente la Administración, en este caso el Gobierno de España, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto. No, eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión. Yo diría constructiva. Nosotros desde España creo que siempre hemos mantenido nuestra posición desde el respeto, basada en nuestras convicciones, en lo que creemos que es bueno para Europa y para España, pero yo diría que siempre constructiva. Nosotros nunca hemos sido un gobierno ni un país que haya venido a los consejos europeos, sino a defender lo que consideramos que es justo y beneficioso para España y para Europa. A partir de ahí, ¿qué creo que es beneficioso para Europa? Pues que Europa defienda sus valores y sus principios, los que están en nuestros tratados, pues que defendamos el orden internacional basado en reglas y no la ley del más fuerte, el que defendamos una agenda constructiva con el resto de los países, sea Estados Unidos o sean los países de nuestra vecindad sur, el que estemos al lado de aquellos que sufren violaciones del derecho internacional, como es el caso de Ucrania o como es el caso de la causa palestina, el que no olvidemos las dimensiones sociales de todas estas guerras y de estos conflictos, como son las respuestas económicas que podamos dar a nivel europeo o a nivel nacional, y por supuesto algo muy importante, no olvidemos que por supuesto se debe proteger y se va a proteger a los ciudadanos, en el caso de España, como presidente del Gobierno de España así lo garantizo, pero no olvidemos el sufrimiento de mucha gente, de miles de personas que se ven desplazados en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania, como consecuencia de estas guerras, de estas violaciones del derecho internacional, en los cientos de miles de personas que han muerto en estas crisis, en Ucrania o en Oriente Medio, y como consecuencia de ello la exigencia moral y yo diría también política de parar esta guerra y de tratar de buscar una solución diplomática que creo que es posible a este conflicto que sin duda nadie esperaba en Europa y que por desgracia estamos sufriendo con toda su consecuencia y toda su magnitud. Sí. Y insisto, creo que lo más relevante de verdad es el trabajo que estamos haciendo. Creo que todos somos muy conscientes del momento, de la gravedad del momento, de la necesidad de sacar adelante, combinada en un Real Decreto Ley que dé certidumbre a nuestros hogares, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a la economía en general. Y yo apelo en definitiva a eso, ¿no? a la responsabilidad del momento y a que todos los grupos parlamentarios y también en primera línea el Gobierno estemos a la altura de lo que nos exige la sociedad española. Y lo que nos exige la sociedad española es protección y una mirada larga, coherente
con lo que estamos haciendo en política energética, que es lo que nos está salvando. Hoy no tendríamos 14 euros el megavatio hora como tuvimos el pasado sábado, tendríamos más de 100 euros el megavatio hora como tuvieron las grandes economías el pasado sábado, si no hubiera habido una apuesta consistente por las energías renovables como ha hecho este gobierno. Y creo que esa es la principal lección que me gustaría compartir hoy con los líderes europeos, especialmente con aquellos que quieren debilitar las políticas climáticas de manera injustificada, porque los datos, los hechos, más allá de la ideología y de las opiniones, lo que demuestran es que esto es autonomía estratégica, esto es defender los intereses de Europa. Yo creo que lo que se espera de todo un presidente, ya sea de Hungría como de cualquier otra nación, es que cuando el Consejo llega a un acuerdo, y llegamos a un acuerdo a finales del año pasado, ese acuerdo se tiene que cumplir. Unfortunately, there is not already, but I would say that from the High Representative of the European Union, of course, the President of the Council, the President of the Commission, and myself as Prime Minister of Spain and many other leaders of the European Council, we stand behind the international law, multilateralism. We will have the opportunity today to share some reflections with the Secretary General of the UN, and I think that the message that, at least from my side, I will share with the rest of leaders is that we have to be involved, engaged in a diplomatic solution, in a de-escalation of this war in Iran and in the whole Middle East. I do believe that this war is interconnected with the rest of the wars that we have witnessed over the last years when it comes to Gaza, also the West Bank, and of course what is happening in the Lebanon, and that is why I think it's very important to stand for these principles, to be engaged, and to be united. And I'm looking forward for this unity in the Council, because I think it's very important. This is a very defining moment for the European Union, and I think that we need to send a clear message to our citizens and the rest of the world that Europe is with multilateralism and is with international law. And we are against this war. We are against this war because it's illegal, there's no reason behind it, and it's causing a lot of damage. Civilians, of course refugees, and the economic consequences that the whole world, especially the global south, is already suffering. Bueno, muchas gracias. Gracias.